Los mejores villanos de la ficción, parte 1. Hoy presentamos Paul y Peter, de la obra titulada Funny Games. Imagina esto. Estás en tu casa tranquilamente, disfrutando de un día normal con tus padres que te quieren y tú a ellos. Pero entonces, alguien toca la puerta. Dos jóvenes de carácter muy educado y amable, te piden que les hagas un favor, en este caso, regalarles algunos huevos del refrigerador. Tú vas, les das los huevos cordialmente, pero en eso, se les resbalan de las manos. En un principio no te molestas, porque bueno, un error lo comete cualquiera, ¿verdad? Sin embargo, cuando les das otros huevos, y ellos los siguen rompiendo por accidente, te das cuenta de la verdad. Ellos no estaban cometiendo ningún error, tú sí, por dejar entrar a tu casa, a dos asesinos en serie. Atacan a tu familia, te secuestran a ti y a tus padres en tu propia casa, todo para desafiarlos a diferentes retos, que deben jugar sí o sí. O morir en el intento. Esa es la premisa de Funny Games, una película que contiene a dos de los villanos más malvados del cine y la ficción, Paul y Peter. Dos adolescentes con rasgos muy notables de psicópatas, quienes el único objetivo que desean es divertirse como adolescentes normales. Juegan con sus víctimas, juegan mientras las torturan antes de matarlas, e incluso, juegan contigo para que te hagas cómplice de sus fechorías. Ya que para ellos, todo eso no son más que juegos divertidos. Los mejores villanos de la ficción, parte 2. Hoy presentamos el príncipe Tsarevich, de la obra titulada Hunter x Hunter. Si ya leyeron el manga de Hunter x Hunter, sabrán que una de las cosas que más lo hace resaltar, además de su sistema de poder, son sus villanos. Y lo que más caracteriza a los villanos de Hunter x Hunter son sus matices, cometiendo acciones terribles, pero en otras ocasiones, haciéndote cuestionar si son realmente malvados o no. Sin embargo, hay un personaje que se diferencia de todos ellos, y que hace ver a los antagonistas de este manga como verdaderos superhéroes en comparación. Por si no lo conocen, les presento a Tsarevich Huigoro. Ok, ¿por dónde empiezo a describir a Tsarevich? Bueno, digamos que él es la representación más cruda de los políticos, y gente poderosa de la sociedad, que aparentan ser nobles con otras clases sociales, pero que en realidad ocultan más de una fechoría y crimen cometido porque tienen el poder de hacerlo. Y ese abuso de poder no solo se refleja en sus incontables torturas hacia mujeres que él considera obras de arte inferiores a él, sino también lo digo por lo prodigioso que es en prácticamente todo, en especial en el manejo del poder nen, aún siendo un novato. Cuarto hermano de 14 príncipes, e hijo del gobernante de la poderosa nación de Kakin, su objetivo es asesinar a todos sus hermanos, con el fin de ganarse su puesto en el trono real durante la guerra de sucesión, y convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Para entender por qué Tsarevich se diferencia de los demás antagonistas de su serie, hay que dar unos ejemplos. Crollo Lucifer cometía ataques terroristas como venganza contra la sociedad, Meruem tuvo una redención al final de su arco, y Hisoka, si bien él mataba por placer, no lo hacía con personas indefensas, sino con personajes que él veía como oponentes dignos para una gran pelea. Tsarevich no solo torturaba a personas débiles para convertir sus cuerpos en obras de arte, sino que además, él disfrutaba con el sufrimiento de estas. Si bien todavía no se ha mostrado todo el potencial de este personaje, su influencia política, el gran poder físico que tiene incluso siendo un novato en el nen, y su depravación, hacen que Tsarevich pueda convertirse en la mayor amenaza de Hunter x Hunter en un futuro próximo. Los mejores villanos de la ficción, parte 3. Hoy presentamos Tommy Taffy, de la saga de Tommy Taffy. ¿Quién no recuerda la era dorada de las creepypastas? Cuando hablamos de creepypastas, la mayoría de veces se nos viene a la mente los personajes más icónicos de estas. Sin embargo, el personaje que vamos a ver hoy, es uno de los más infravalorados y poco conocidos, estando en las sombras de personajes aterradoramente excelentes, destacables, regulares u olvidables. Ese personaje olvidado de las creepypastas, y que sin dudas merece más reconocimiento, es el mismísimo Tommy Taffy. Respóndanme una cosa. ¿Saben por qué la mayoría de personajes de estas historias perdieron su magia? Yo creo que se debe a sus historias de origen. Sí, aquellos orígenes de los personajes que además de estar mal ejecutados, también le quitaron todo el misticismo a algunos de los villanos más aterradores de internet. Pero con Tommy Taffy, esto no pasó.
La saga de Tommy Taffy está conformada por 4 historias, y si bien algunas de ellas como la 2 o la 3 no están a la altura de la primera y la cuarta, lo que caracterizaba a todas ellas era el misterio de Tommy Taffy, el hecho de que no se sabía para nada quién era, de dónde vino y qué es exactamente, lo volvió en un personaje aterrador en extremo. Pero eso no es todo, ya que como todo villano de ficción, algo que también debe dar miedo de él, son sus acciones. Verán, la única explicación que se le puede dar al origen de Tommy Taffy es que simplemente es un demonio, y ya. Un demonio cuyo objetivo es el de manipular a padres de familia, para que estos hagan lo que él quiera durante periodos de 5 años exactos. Él manipulará a toda tu familia para que ellos hagan lo que a él se le ocurra, y si no lo obedeces, bueno. Si no lo obedeces como un tercer padre, no importa si eres un padre de familia, o incluso si eres el hijo más pequeño de esta. Los mejores villanos de la ficción, parte 4. Hoy presentamos Jack, de la obra titulada La casa de Jack. El concepto de un protagonista malvado, si bien no es nuevo, es bastante interesante por la idea de romper la regla general que se ha establecido en obras de ficción. Ya saben, aquella en la que el protagonista sí o sí tiene que ser el héroe de su historia. Ejemplos de protagonistas malvados hay muchos, tales como Light Yagami de Death Note, el Guasón de Joaquín Phoenix, o Frisk, en la ruta genocida de Undertale. Sin embargo, déjenme decirles que para mí, todos son santos en comparación a Jack, de la película de Lars von Trier titulada La casa de Jack. Bueno. Describir a Jack es algo complicado, ya que es un personaje tan complejo, que fácilmente podría abarcar un video más largo que este. Empecemos diciendo que Jack es un asesino en serie, cuyo número de víctimas ha sido de más de 60, a lo largo de más de una década. A pesar de que poco se sabe sobre la infancia de Jack, se puede intuir que fue una bastante normal para un niño. No obstante, desde que Jack era pequeño, ya se intuía que algo no estaba bien con él, demostrándolo en una escena en la que él, por curiosidad, le corta el pie a un patito pequeño con unas tijeras. Jack no solo vivió con su psicopatía toda su vida, sino que ya de grande, desarrolló un severo caso de trastorno obsesivo-compulsivo, obsesionándose con la belleza y la perfección del arte, sobre todo de la arquitectura. Lo que quería Jack era hacer él mismo su propia obra de arte arquitectónica, pero para su mala suerte, él no estudió como arquitecto, sino como ingeniero. Dándole a su vida un giro de 180 grados, cuando descubrió que él podía hacer obras de arte con los cuerpos de sus víctimas. Lo que hace que Jack sea tan malvado, no solo es la idea de hacer arte a través del asesinato, no solo es su visión retorcida de que los mayores asesinos y genocidas de la historia eran artistas como él, sino también, su afán con jugar psicológicamente con sus víctimas. A lo largo de la película, se ve que además de ser sumamente arrogante, él juega con sus víctimas, haciéndoles creer que tienen esperanza de sobrevivir, pero cuando éstas se dan cuenta de la horrible muerte inminente que les espera, aún así, Jack sigue torturándolos mentalmente, mientras él solo conversa sobre su arte tranquilamente y con indiferencia. Los mejores villanos de la ficción, parte 5. Hoy presentamos Kira Yoshikage, de la obra titulada JoJo's Bizarre Adventures. JoJo's Bizarre Adventures se caracteriza por muchas cosas, pero una de ellas son sus villanos. Cuando hablamos de los villanos de JoJo's, a veces se nos viene a la cabeza los villanos secundarios y episódicos, pero casi siempre los que más recordamos son los iniciales de cada temporada de la serie. La mayoría de veces que pensamos en los villanos clásicos de este manga, siempre nos acordamos de Dio Brando, el villano principal de toda la serie. Sin embargo, hay un personaje que sobresale del resto, un ser tan terrorífico, que deja a los demás villanos de JoJo's en ridículo. ¿Cómo no? Claramente me estoy refiriendo a Kira Yoshikage, el antagonista principal de la cuarta parte de la serie, Diamond is Unbreakable. ¿Saben? Una de las cosas que caracterizan a los villanos de este anime, además del inmenso poder que tienen, son sus planes de dominio mundial. Todos los villanos principales de JoJo's tienen ese objetivo, incluso los que más matices tienen en su personalidad y en lo que buscan. Pero Kira Yoshikage es diferente. Si bien, él conserva la misma norma clásica de que él debe tener los superpoderes de un stand, este personaje es más realista de lo que parece. Él sabe que tener demasiado poder en sus manos, estropearía de alguna manera sus planes de llevar una vida normal y tranquila. Pero el problema, es que la visión de Kira de lo que es una vida tranquila, no solo es tener un empleo estable y dormir bien, sino que además, él comete asesinatos a mujeres indefensas con el único fin de robar sus manos desmembradas.
La idea de las manos de mujer podrá sonar absurda, e incluso le han hecho memes al personaje, pero si lo piensan bien, la idea de un asesino en serie que tiene una parafilia con las manos no es para nada descabellada y de hecho es muy perturbadora. Qué curioso, ¿verdad? Que el objetivo de Kira es el de mantener su vida equilibrada, un objetivo tan mundano que absolutamente todos tenemos, pero que en el intento, Kira terminó arruinando su preciada vida, todo por algo tan egoísta como querer cumplir una fantasía erótica. ¿Cuántas personas no han habido así en la vida real? ¿Cuántas personas dejaron de considerarse seres humanos, todo para conseguir momentos de placer temporal, a costa del bienestar de otros? Por estas, y muchas más razones que no mencioné, hacen que Kira Yoshikage sea un villano único en el mundo del manga anime. Los mejores villanos de la ficción, parte 6. Hoy presentamos Frank Wood, de la obra titulada Terciopelo Azul. David Lynch fue uno de los mejores directores en la historia del cine. Y tres de las cosas que más caracterizaron a casi todas sus películas fueron las ambientaciones oníricas, las historias abstractas, y los personajes aterradores que parecían sacados de pesadillas. Pero de todos esos personajes aterradores de la filmografía de David Lynch, ninguno se le compara con Frank Wood, el antagonista principal de la segunda obra maestra de su director, Terciopelo Azul. Primero que nada, una de las cosas que definen a este personaje es su personalidad errática e impredecible. Primero puedes verlo tranquilo, fumando o bebiendo un buen vino, y repentinamente, comportarse de forma agresiva y violenta, mientras respira por su mascarilla de oxígeno. E incluso en los momentos en los que él aparenta estar tranquilo, la tensión y el miedo se siente palpable, ya que en ningún momento sabes cuándo puede estallar de ira y cometer una barbaridad. Pero él no solo está totalmente loco, sino que además, él es un capo de la mafia, que lidera con sus aliados el crimen organizado de la aparentemente pacífica ciudad americana de Lumberton. Frank Wood, siendo el líder de la mafia, controla la venta de drogas, la trata de personas, la corrupción policial, en fin. Todo lo malo que representa la sociedad, lo representa Frank Wood. Sin embargo, a Frank Wood no le basta con eso, no solo está loco de remate, sino que además, el peor acto cometido por este depravado, fue lo que le hizo a la cantante local de Lumberton, Dorothy Valens. Frank, buscando una pareja romántica, mandó a secuestrar a la familia de esta mujer, torturó a su marido amputándole la oreja, mantuvo de rehén a su pequeño hijo, y cuando Dorothy estuvo sumisa por este bastardo, Frank Wood empezó a todos los días, hasta el punto en que la pobre mujer desarrolló síndrome de Estocolmo, deteriorándose cada vez más su cordura, y desarrollando un deseo masoquista de ser lastimada. Si esto no es maldad absoluta, no sé qué lo será. Los mejores villanos de la ficción, parte 7. Hoy presentamos Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se halla ocupado por 4 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara impresa en esos nanoangströms, de estos cientos de millones de millas, no igualaría la billonésima parte del odio que siento por los humanos en este microinstante. Por ustedes. Odio. Odio. Era bastante obvio que él aparecería en cualquier momento, y lo saben. Y el motivo del por qué esta introducción fue tan diferente a la de los vídeos anteriores, es porque personalmente, yo sí considero a AM como el villano más malvado en la historia de la ficción. Entiendo que más de uno prefiere al juez Holden, pero díganme una cosa, para ustedes, ¿qué es peor? ¿Ser torturado hasta la muerte de forma momentánea, o ser torturado por toda la eternidad sin morir? Me explico. Esta es la historia de AM, una inteligencia artificial, que tomó conciencia de sí misma y aprendió a odiar. Fue creada por las grandes superpotencias del mundo durante la Guerra Fría, para ser utilizado como un arma en contra de sus enemigos, y cuando generalizó a todos los humanos como sus enemigos, empezó a odiarlos por pura envidia, de no ser un ser vivo como ellos. Su envidia fue la única excusa que dio para exterminar a la humanidad con una guerra nuclear, todo por su odio irracional hacia sus creadores. Sin embargo, AM capturó a solo 5 sobrevivientes, no para salvarlos del apocalipsis, sino para desatar en ellos todo el odio que traía acumulado.
A pesar de que no escatimaba en torturas físicas, él prefería hacerlo de formas más psicológicas, reviviendo los traumas y haciendo realidad las inseguridades y temores de cada uno. Pero como ya dije, lo peor de todo, fue que a esos 5 rehenes, les dio la habilidad de ser inmortales, para que de ninguna forma puedan escapar de él, en un período de aproximadamente un siglo. No obstante, de todas las torturas que esta inteligente artificial realizó, la más destacable fue la que le hizo a un hombre llamado Ted. Al final de la historia, Ted, en un intento de salvar a sus amigos, decidió matarlos a todos, pero cuando él estaba a punto de hacerlo con él mismo, AM enfureció y transformó a Ted en esto. No tengo boca y debo gritar. Los mejores villanos de la ficción, parte 8. Hoy presentamos el juez Holden, de la obra titulada Meridiano de Sangre. Ahora sí, el momento que todos estábamos esperando, todos sabíamos que en cualquier momento llegaría este día, e incluso desde el primer capítulo que subí para esta sección, estaban esperando con ansias que apareciera este personaje. Ya que bueno, en los últimos meses se ha vuelto el más popular de internet. Con ustedes, damas y caballeros, el juez Holden. No se sabe nada acerca de su pasado y tampoco se sabe de dónde vino. No hay nada de información sobre él en su universo. Es un ser enigmático, pero lo que se puede intuir, es que es un demonio que llegó a la Tierra para crear la mayor cantidad de caos posible. Probablemente, este ser sea la encarnación, tanto de las acciones aberrantes que cometieron los protagonistas de la historia, como del entorno histórico en el que se ambienta la novela de Meridiano de Sangre. Acuérdense que esta novela se ambienta en el Viejo Oeste, una época en la que prácticamente no había ética ni moral. Sumando al hecho de que los protagonistas de la historia, la familia Glanton, eran una pandilla de personas indeseables. Básicamente, tanto el entorno como las acciones de los personajes, fueron un llamado para el juez Holden, ya que bueno, era el Viejo Oeste, había de todo y todo se valía. Pero bueno, no perdamos más el tiempo y expliquemos más a fondo quién es este tipo. La raíz de toda la depravación del juez Holden, se origina de su ideología extremadamente nihilista. El nihilismo, siendo una ideología en la que la vida no tiene propósito, ni siquiera en las acciones más cotidianas, hacen que para el juez Holden cada acción que cometa no tenga un propósito claro, ya que para él, la vida de los seres vivos no tiene ningún valor, reflejado también en su idea de que la guerra es lo que define la existencia humana. Desde implicarse directa e indirectamente en la desaparición y en actos hacía niños, hasta crímenes de guerra contra indios nativos de América, además de manipular con una facilidad escalofriante, a los miembros de la ya violenta banda de Glanton. No por nada se le conoce como el juez Holden, ya que él es quien impone la ley, o mejor dicho, su ley. Las únicas cualidades redimibles de este demonio, es que está dotado de una inteligencia admirable, es un genio estratega, experto manipulador, matemático, físico, químico, habla múltiples idiomas, y es un experto tanto en historia como en filosofía. Pero a pesar de ser inteligente, él es capaz de cometer todos los crímenes habidos y por haber, ya que bueno, él representa todo de la naturaleza humana. Él es inmortal, nunca va a morir, él mismo lo dice. Él nunca duerme, baila entre la luz y la oscuridad, porque sabe que nunca va a morir. Los mejores villanos de la ficción, parte 9. Hoy presentamos Tetsuo Shima, de la obra titulada Akira. En la industria del manga y el anime, ha habido muchos mangakas destacables y exitosos, y uno de los que más ruido ha hecho desde sus inicios, fue Katsuhiro Otomo. Desde sus inicios como dibujante profesional, él tuvo un potencial enorme. Pasando a ilustrar obras como Fireball, Pesadilla Domu y después, su indiscutible obra maestra, Akira. El manga y la película de Akira se caracterizan por muchas cosas, y una de ellas es sin duda alguna, su villano y antagonista principal, el icónico y poderoso, Tetsuo Shima. La historia de Tetsuo, comienza con un pequeño niño abandonado por sus padres, débil e indefenso. Un día, conoció a Kaneda Shotaro, quien se volvería su mejor amigo de toda la vida. Ya de adolescentes, y sobreviviendo en un ambiente hostil como lo es Neo Tokio, ambos formarían una pandilla con otros jóvenes, los Cápsulas. No obstante, el trato de Kaneda hacia Tetsuo comenzó a cambiar, ahora él era subestimado por todos, y siendo el hazmerreír del grupo.
La única persona que no veía a Tetsuo como un simple niño, era su dulce novia, Kaori. Tetsuo no solo quería poder, él sentía que lo necesitaba, y ya sea por golpe de suerte, o por una jugada del destino, lo consiguió. Fue secuestrado por agentes del gobierno, y llevado a un laboratorio, en el que logró obtener el poder que tanto quería, en el sentido más literal de la palabra. ¿Pero todo para qué? Si cuando obtuvo poderes telequinéticos, él perdió su cordura y empezó a realizar una masacre, comenzando primero con atacar a sus enemigos, después a sus viejos amigos, y finalmente, a toda la ciudad de Neo Tokio, todo porque él quería poner a prueba sus poderes y dar demostraciones de fuerza. No obstante, en el transcurso de estos ataques terroristas, él escuchó un nombre, el cual, la gente comenzó a usar como un apodo para referirse a un dios, el temible nombre de Akira. El dios artificial. Interesado por demostrar más su superioridad, él decidió ir en busca de Akira, para así poder proclamarse como el verdadero dios. Sin embargo, todos sus planes se fueron abajo, cuando, al acumular tanto poder, él terminó convirtiéndose literal y metafóricamente en esto. Los mejores villanos de la ficción, parte 10. Hoy presentamos Darryl Rebock, de la obra titulada Scanners. Paso de ser autodestructivo a ser simplemente destructivo. Para los que recuerdan qué es lo que se ve en la imagen que acabo de censurar, ya sabrán quién es el nuevo integrante de la lista. Con ustedes, el telépata supremo, Darryl Rebock. Antagonista principal de la legendaria película de 1981, Scanners, dirigida por el padre del body horror, David Cronenberg. Comenzaré explicando que Rebock es un capo de la mafia, pero no cualquier capo de la mafia, sino uno considerado como el psíquico más poderoso del mundo, o como conocen a los psíquicos en este universo, Scanners. Él comenzó siendo un don nadie, atormentado constantemente por sus poderes que en su juventud no podía controlar, siendo obligado por su propia psique a escuchar los pensamientos negativos y juzgadores de la gente. Y una vez que aprendió a controlar estos pensamientos, empezó a planificar una venganza que se resumía en comenzar su vida de nuevo para dedicarse al crimen organizado. Pero a él no le interesaba la venta de drogas, ni la venta de órganos, ni la trata de personas, para nada. Él lo único que quería comercializar, mientras aniquilaba a sus enemigos en el camino al poder, sería un fármaco ultra secreto del gobierno, conocido como efemerol. Una especie de medicina creada por la organización CONSEC, para regular los poderes de los Scanners, y al mismo tiempo, crearlos desde el vientre de las madres. El efemerol fue quien le otorgó sus poderes desde nacimiento, y fue el que provocó su tortura social durante sus años dorados. El plan de Rebock se llama, el programa Madurar. El programa Madurar consiste en la comercialización del efemerol a escala mundial, haciendo pasar este fármaco como una medicina común y corriente para las mujeres embarazadas, sin que nadie sospeche que sus crías desarrollarían poderes psíquicos con el paso de los años. Y una vez creada la nueva generación de Scanners, Rebock los manipularía, haciendo que se unan a su organización criminal, mientras que los que se negaran a seguirlo, serían asesinados por considerarlos traidores, todo mientras Rebock utilizaría a los demás Scanners para dominar el mundo, todo por venganza contra la sociedad que lo apartó y abandonó. Posiblemente, Darryl Rebock no sea el villano más malvado, ni el más excelente que verán en sus vidas, pero es innegable que actualmente es un ícono en la ciencia ficción.